Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a comenzar con esto que va a ser una introducción de lo que es el taller de electricidad y electrónica. Bueno, vamos a sacar esto aquí. Vamos a hacer una pequeña introducción al respecto de lo que es electricidad y electrónica para comenzar de esta forma con lo que es el taller, ya que estamos trabajando de esta manera, ya, ya de público conocimiento. Bueno, tratemos de hacerlo de la mejor manera para arrancar bien el trimestre. Bien, esto que estamos viendo acá es parte de algo que yo he hecho, ¿no es cierto? Es un blog, ¿sí? Le puse blog de taller donde hay un contenido teórico bien ilustrado de lo que es, bueno, lo que abarca, digamos, el campo de electricidad y electrónica, cosas que pueden llegar a ser interesantes de leer y resumidas obviamente del libro, bien sintetizadas del libro, sacando lo más importante que nos puede llegar a ser útil a la hora de obtener información rápida y concisa, que es como debería ser la mayoría de las cosas en internet, y con la fuente obviamente como para profundizar un poquito más. Bien, y uno siempre puede ir a los libros. Inclusive, bueno, a veces los libros tienen algunos errores, pero eso es otra cosa que luego vamos a hacer notar también en algunas cuestiones que creo que no vienen acá al taller este de electricidad y electrónica, si lo hemos visto en otros talleres, esa cuestión. Bien, entonces la propuesta era, justamente acá en el blog, era pensar, ¿no es cierto?, qué podremos hacer nosotros si no tuviésemos energía eléctrica, ¿bien? De hecho, todo lo que dice acá lleva a eso, ¿no es cierto?, a pensar qué pasaría si no tuviésemos energía eléctrica, viendo y considerando que cada vez que se va la luz, como decimos nosotros, aunque sea por unos minutos o un par de horas, se siente realmente que es una eternidad, porque se ha vuelto, nosotros, algo muy importante e indispensable para nosotros a partir, digamos, del auge que tuvo desde principios del siglo XX. Y ni hablar lo que es ahora, y más que nada en la situación en la que nos encontramos actualmente. Fíjense si no es importante tener energía eléctrica. Bueno, pero lo más importante es saber qué es la electricidad, ¿bien? Nosotros sabemos que la electricidad es, bueno, podemos verla desde tres puntos de vista diferentes. El primero y más importante es justamente que la electricidad es un fenómeno físico que está relacionado con los efectos que producen las cargas eléctricas, ya sean estáticas o en movimiento, ¿bien? Porque puede haber cargas eléctricas estáticas acumuladas, o puede ser cargas en movimiento, con lo cual tenemos una corriente eléctrica. Al respecto, ¿no es cierto?, de lo que son las cargas estáticas, en el blog también tengo algo al respecto, ¿no es cierto?, que lo que hice acá, un experimento antiguo que habla justamente de dónde proviene la palabra electrón, bien, de donde deriva la palabra electricidad. Bueno, fenómeno físico asociado con, ¿cierto?, las cargas eléctricas. Fíjense que las cargas eléctricas, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué se trata lo de las cargas eléctricas. La electricidad es una forma de energía que, debido a que es relativamente fácil de transformar, se aprovecha pura y exclusivamente para ser convertida en otro tipo de energía. Puede ser mecánica, calórica o lumínica. Bien, también se puede decir energía magnética ahí. Pero es básicamente lo que nosotros hacemos es agarrar la energía eléctrica, bien, la energía que tomamos de la red, que contratamos, bien, que pagamos, digamos, para tener ese servicio, y transformarlo en otro tipo de energía. Y no nos sirve la energía eléctrica de la forma en la que está ahí, más que para ser transformada en otro tipo de energía. Producimos luz, producimos movimiento, calor, y obviamente la transformamos también en campos magnéticos para poder generar ahí, bien, por ejemplo, qué sé yo, el movimiento de los motores, la transmisión de datos a través de lo que es el Wi-Fi. Bien, pero eso también es otra historia que vamos a hablar más adelante. Y la electricidad, y esto, digamos, lo digo ya desde el punto de vista, ¿no es cierto?, como técnico, es una disciplina
Me refiero a que es una rama importante dentro del área técnica y tecnológica, ya que gracias a esta disciplina se ha podido desarrollar técnicas y dispositivos para producir y aprovechar la energía eléctrica. ¿Ven? Si nosotros no hubiésemos desarrollado nuestras técnicas, bien, no hubiéramos sabido aprovechar correctamente la energía eléctrica. Fíjense cómo ha evolucionado la técnica desde mediados del siglo XX hasta ahora, en donde se está buscando obviamente que el consumo de la energía eléctrica sea mucho más seguro y eficiente. Bien, se ha pasado de tener, por ejemplo, cables que están protegidos por tela, que eran de un solo filamento, bien, y con instalaciones con los cables a la vista, a todo un reglamento que se debe seguir para bueno, y para evitar accidentes, ¿no es cierto?, de origen eléctrico, donde totalmente diferente lo que era hace más de 60, 70 años atrás a lo que es ahora en cuanto a la seguridad. Eso sería impensable actualmente. Y aún así, ¿no es cierto?, hay muchos problemas porque justamente las instalaciones viejas y no tan viejas, ¿no es cierto?, de hace 10, 15 años atrás, e inclusive algunas nuevas, no están hechas, ¿no es cierto?, la base, digamos, la estructura principal, que sería la canalización, por donde van ahí los cables, no están hechas acorde a cómo debería ser, siguiendo un criterio acorde a lo que sería la normativa. Pero bueno, eso también, como le dije, es otra historia que vamos a ver más adelante, tiene que ver con la técnica que hemos desarrollado nosotros para aprovechar la energía eléctrica. Y esto viene a título ilustrativo, y esto tiene más que nada que ver con física química, recordando que el átomo, bien, este modelo, ¿no es cierto?, es un modelo del átomo, y bueno, incluso también hablé acá en el blog al respecto. Fíjense, bien, bueno, vamos a verlo así directamente. Bueno, recordando, según este modelo, que sería como un modelo planetario, bien, se puede ver clarito, ¿no es cierto?, que tenemos el núcleo acá del átomo, que es el lugar donde se encuentran los protones y los neutrones. Bien, hay algunos átomos que no poseen neutrones. Bueno, en realidad ese átomo es el hidrógeno, es el único que no posee neutrones. Entonces la mayoría posee los protones y los neutrones ahí. A los protones se le asignó la carga positiva y a los neutrones la carga, los electrones la carga negativa. ¿Bien? Los electrones la carga negativa. Y el neutrón, y de ahí viene su nombre, es neutro, no posee carga. No confundir con el neutro de la instalación eléctrica. ¿Bien? Porque yo sé que esto es un segundo año y esto es un recordatorio de lo que es el primer año. Y más o menos ya saben que en una instalación eléctrica, por ejemplo monofásica, tenemos fase y neutro. Pero esto no tiene nada que ver ahí, es simplemente el nombre que recibe esa partícula que no posee carga. Bien, mientras que las que sí poseen carga es el electrón, la negativa, y el protón, la positiva, que es una carga cuyo signo es algo que se le ha dado por convención. Bien, los científicos han decidido que sea así, de esa forma. Así que bien, con respecto a lo que es la electricidad, ahí tendríamos un resumen importante, cortito, de esos tres aspectos, ¿no es cierto?, en los puntos de vista en donde podemos considerar la electricidad de esta manera. Y ahora, ¿cuál sería la diferencia con la electrónica? Bien, y por qué justamente electricidad y electrónica tienen mucho que ver justamente con esta palabrita que es electrón. Bien, porque nosotros lo que estamos siempre aprovechando es justamente el movimiento de estas cargas, o bien, ¿no es cierto?, la acumulación de estas cargas eléctricas negativas. Bien, la acumulación o la falta de estas. ¿Por qué? Porque justamente
los protones no se pueden mover de ahí, del núcleo. No se pueden mover. Digamos, si nosotros desarmamos el núcleo, se liberaría una gran cantidad de energía, aparte que necesitaremos también bastante energía para producir eso, y el resultado sería catastrófico, digamos. De hecho, las armas nucleares se basan en justamente aprovechar toda la inmensa cantidad de energía que se produce, que se libera, mejor dicho, ¿no es cierto?, al romper esas fuerzas que mantienen unidas ahí el núcleo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver ahora con lo que es nuestra disciplina. Es simplemente recordar que las cargas eléctricas que pueden moverse son los electrones. Entonces nosotros aprovechamos el movimiento de los electrones, la acumulación de los electrones o la falta de electrones, ¿no es cierto?, en un determinado espacio, ¿cierto?, para nuestra disciplina y ciencia. Así que vamos a ver lo que es electrónica, ¿bien? Acá dentro del mismo blog, y esto ya es nuevito, que lo estuve armando hoy justamente, ¿bien? Electrónica, ¿bien? Por eso está ahí como primera entrada del blog. Siempre en los blogs se colocan las entradas más recientes. Bueno, entonces veamos acá. Fíjense que el término de electrónica se empieza a utilizar desde 1910, cuando se consigue explicar el efecto Edison o efecto azul o emisión termoiónica. Bien, y acá tengo justamente un link, bien, que ustedes pueden seguir ahí para que vean de qué se trata la emisión termoiónica, que no es otra cosa que cuando se liberan, ¿no es cierto?, partículas gracias al efecto calórico. Gracias al efecto calórico se empiezan a liberar cargas. Justamente fue Edison el que lo estaba investigando, porque él veía que sus prototipos de lámparas, bien, porque Edison, bien, si bien es un personaje controvertido dentro de lo que es la electricidad, porque él más que nada se centró en mejorar, ¿no es cierto?, inventos propios y ajenos también, ¿no es cierto?, compraba patentes, utilizaba patentes de otros, bueno, pero de cierta forma también no es que las robaba, sino que las compraba, porque él era el fundador de General Electric, una empresa muy importante. De hecho tuvo una gran competencia ahí con otro importante ingeniero, que fue Tesla. Pero bueno, eso sería para analizarlo en otro momento. Bueno, él lo descubrió viendo que las bombillas se quedaban así de un color negro, ¿bien?, y era justamente la razón, se trataba justamente de este efecto. Vamos a ver acá, ¿cierto? Acá está, justamente es un fenómeno que tiene su origen en la emisión de partículas eléctricas con carga negativa, nosotros que son los electrones, de un filamento calentado eléctricamente. Bien, justamente en las lamparitas que él tenía, ¿cierto?, al calentarse emitían esos electrones y comenzaba a oscurecerse en lo que es el vidrio de la lamparita. Después él se dio cuenta, ¿no es cierto?, que era mejor que las bombitas estén ahí al vacío, que para evitar que justamente se oscurezcan ahí el vidrio. Por eso que las lámparas, ¿no es cierto?, incandescentes, digamos, son una bombita de vidrio que adentro se encuentra a muy baja presión, no es exactamente el vacío, pero sí muy baja presión, una menor cantidad de aire posible. Y eso también se utilizó para otra aplicación electrónica, que serían estos antiguos, de estas antiguas válvulas termoiónicas que utilizaban antes para amplificar sonido. Bien, pero estoy yendo ya muy lejos. Y bien, fíjense de antiguo que es la palabra, es casi a la par con lo que es la electricidad, surgió también lo que es la electrónica. Aquí tenemos la imagen de Edison. También vamos a hablar de ahí de Tesla, que se merece justamente también ser mencionado en el blog. Si bien Edison es un personaje controvertido, fundador de General Electric, no está de más mencionar que también fue alguien muy importante, controvertido o no, gracias a él
se impulsó que la generación y utilización de la corriente continua. ¿Mm? Si bien inclusive Tesla mejoró su generador de corriente continua, pero bueno, gracias a la gran a la gran mente comercial que tenía este sujeto, digamos, es que también se impulsó un poco lo que es el uso de la energía eléctrica, ¿bien? La cual también es importante a lo que es, ¿no es cierto?, nuestra disciplina. Y bueno, ahí hay varios documentales que hablan sobre ¿no es cierto?, de los encontronazos entre Tesla y Edison, que está bueno, estaría bueno colocarlo acá también como un link ahí para que lo vean. Pero igual se consiguen en YouTube y son cosas bastante interesantes, ¿sí? Como para buscarla ahí como la guerra de las corrientes. Así que bueno, ¿qué es la electrónica en sí? Ya que vamos a definir la electricidad, definimos la electrónica. Es una rama de la ingeniería y de la física aplicada que se encarga del estudio bueno, ya voy a corregir, ahí está mal, del estudio y diseño de circuitos que permitan generar, modificar o tratar una señal eléctrica. Bien, hablamos de señal eléctrica, bien, por ejemplo, emisión de ondas de radio, Wi-Fi y todas esas cosas que tenemos ahora, ¿no es cierto? Bluetooth, bien, antes era el infrarrojo, bien, pero bueno, el infrarrojo se sigue utilizando en los controles remotos, bien, pero lo que es todavía nosotros lo que es celulares, todavía se sigue utilizando Bluetooth, obviamente Wi-Fi y 3G, 4G, 5G, que nosotros que es algo, también son ondas de radio, pero trabajan en las frecuencias que utilizan las empresas de telefonía. Bueno, todos los circuitos electrónicos se encargan de generar, procesar, transmitir, recibir o almacenar información en forma de datos, sonidos e imágenes. Bien, hablamos de datos, obviamente los datos que se envían codificados ahí como una señal eléctrica. Los circuitos electrónicos se encargan de realizar ciertas transformaciones en las señales eléctricas. Esas transformaciones son las que las diferencian de los circuitos eléctricos, que solo se encargan de aprovechar la energía eléctrica convirtiéndola en otra forma de energía. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos diferentes formas en las que generamos una fuerza electromotriz o un voltaje. Bien, hay un video que yo tengo ahí en el canal en donde muestro un generadorcito casero fabricado a partir de un motor de corriente continua. Bien, vamos a hacer hay un paréntesis acá, vamos a ir ahí al canal. De paso lo voy mostrando, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que hay diferentes formas. Hay una reacción química, ¿sí? Se puede obtener energía eléctrica a través de una reacción química, eso se puede hacer en casa. Tenemos por inducción electromagnética, que es la forma en la que yo muestro acá en el canal. Es el último video del canal, que es generador de corriente continua manual. Fíjense que acá tengo los videos, están ya organizados en lista de reproducción. Pin, electricidad electrónica, máquinas eléctricas y mantenimiento electromecánico. Bueno, videos acá, bueno, esta es una lista de videos mía, obviamente que está en privado, no lo van a poder ver, pero lo que sí van a poder ver es esta. Obviamente las cosas que son propias del canal educativo. Bueno, entonces el último video ahí que tenemos corresponde a generación de corriente continua, pero no acá, acá en lo que de electricidad y electrónica. Eso lo van a encontrar en la parte de máquinas eléctricas, una lista de máquinas eléctricas justamente. Ahí parece que hay algún problema con internet. Bueno, ya lo vamos a ver ahí. Efecto piezoeléctrico, que eso está
para ser explicado en otro video, pero bueno, el efecto piezoeléctrico es el del famoso encendedor este que es con chispero eléctrico, ¿no es cierto? Que muchas veces seguramente lo deben haber desarmado, si son como yo, lo deben haber desarmado y sacarlo el chispero este, y ven que hace una descarga eléctrica cuando uno, ¿no es cierto?, hace un clic, ¿no es cierto? Bueno, ese clic es un golpe que se produce contra dos materiales, entre dos materiales mejor dicho, y produce una tensión, hay una FEM. Justamente la chispa esa se produce por un arco eléctrico. Por acción de la luz, que es la fotovoltaica, donde, bueno, también lo puedo mostrar eso, ¿bien? Todas estas cosas las puedo llegar a mostrar, ya que eso es lo que se utiliza, la forma en la que se genera energía eléctrica a través de paneles solares, ¿bien? O fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos. El efecto termoeléctrico, bien, también se lo puede llegar a explicar, un poquito más difícil de mostrar en todo caso, pero es una diferencia de potencial ahí que se produce cuando hay un cierto calor aplicado a dos elementos metálicos diferentes. Ahí justamente ahí se nombra esos elementos metálicos. Y bueno, por flotación, que es la clásica, nosotros agarramos una regla, algún elemento plástico, bien, o inclusive de vidrio, lo frotamos y vemos que ahí se produce, ¿no es cierto?, una acumulación de cargas en alguna de las partes que estamos frotando. Bien, por ejemplo, la regla queda cargada eléctricamente al ser frotada contra la ropa, contra un trocito, ¿no es cierto?, de lana o de algodón, por ejemplo. Queda cargada eléctricamente y puede atraer ciertas cosas como papelitos, plásticos o el mismo cabello humano, cabello de animal. ¿Bien? Bueno, como les decía, acá en máquinas eléctricas es justamente en donde se encuentra este video. Eso porque hay errores, realmente no sé por qué hay errores, no puedo abrir la lista. Bueno, no sé qué le pasa, si va a haber algún problema con YouTube, porque realmente lo que es la conexión parece que está perfecta. Bueno, vamos a la página principal. Bueno, y el video generador de corriente continua manual lo voy a abrir acá directamente para no dar tanta vuelta. Bueno, parece que hay error en YouTube. No hay error en YouTube, porque esto estaría funcionando bien. Bueno, ya vamos a ver qué pasa. Pero bueno, en el canal estaría disponible ahí este video. Si no, vamos a ir dando vuelta, no vamos a llegar a algún lado. Bueno, estas son las formas en las que se puede llegar a producir energía eléctrica. Hay algunas formas que podemos hacerlas en casa, con materiales de casa, como ser lo de la electroquímica, por inducción, por el efecto piezoeléctrico, también porque le dije, porque esto está en los encendedores estos tipo Magiclick, antes lo llamaban Magiclick, o estos que tienen justamente el encendido eléctrico. Por acción de la luz, bueno, esto es más complicado, por ahí se puede llegar a conseguir algún panel solar, y la más sencilla de todas es agarrar, ¿no es cierto?, una regla, frotarla, ¿no es cierto?, contra un trapo, bien, y hacerla que se cargue eléctricamente. De hecho, cuando está seco el ambiente y utilizamos ropa, viene de lana, por ejemplo, o de tela polar, se carga eléctricamente, y cuando nos quitamos la ropa esa empieza a hacer un ruidito ahí que son justamente chispas. Inclusive si nosotros nos sacamos la ropa así de esa manera, al estar oscuro,
se van a llegar a ver pequeños destellos, justamente son los chispazos o arcos eléctricos que se pueden llegar a ver de las cargas que estaban acumuladas en nuestra ropa. Y las transformaciones básicas nosotros que se pueden dar dentro de lo que es el campo de la electrónica, de estas señales eléctricas, es amplificar o aumentar una señal, como en un equipo de sonido para tener un mayor volumen de sonido, bueno, ¿bien? Que suene más fuerte música. Rectificar una señal eléctrica, es decir, convertir una señal eléctrica de corriente alterna a corriente continua. Podremos agregar que de ese modo estaríamos forzando a que las cargas eléctricas circulen en un solo sentido, que es justamente lo que nosotros queremos hacer cuando conectamos el cargador del celular al celular. Bien, nosotros no conectamos el celular que se cargue con 220 voltios, lo conectamos que se cargue con 5 voltios de corriente continua, y para eso está el cargador, para disminuir el valor del voltaje y transformarlo en corriente continua, porque obviamente esta batería del celular no se va a cargar con corriente alterna, sino con corriente continua. Bien, filtrado de señales, es decir, solo dejemos pasar una señal nada más, y todas las posibles. Bien, o sea, una señal nada más de todas las posibles. Bien, te lo voy a corregir ahí, como cuando sintonizamos una emisora de radio. Bien, tenemos muchas señales posibles, pero nosotros queremos escuchar una sola, entonces eso sería un filtrado de señal. ¿Bien? Lo que hacemos es dejar pasar solamente la señal que nosotros queremos escuchar. Eso sería el filtrado de señales. Y bueno, acá también tenemos lo que es toda la fuente. Y bueno, espero que haya sido interesante esta pequeña introducción de lo que es electricidad y electrónica, que está acá todo disponible en lo que es, bien, el blog de taller, donde voy a hacer algunas de esas correcciones de las cositas ahí que vi. Obviamente, releyéndola hay unos pequeños errorcitos, pero acá también aprovecho para mostrar algunas cosas extras que tengo acá. Se van a más entradas. Y tenemos todas las entradas del blog. Si no se ven aquí, en archivos del blog, y ahí van a encontrar todo el contenido. Complemento de lo que va a estar justamente en las cartillas. Así que yo me despido, espero que les haya gustado esta pequeña introducción de lo que es electricidad y electrónica.